¿Quién soy yo? Pues de repente algunos ya me conocen, mi nombre es Jacqueline Ramírez. Actualmente estoy trabajando en la empresa Alicor, liderando el equipo de analítica en recursos humanos, analítica y optimización en recursos humanos. Además, soy investigadora de la disciplina de People Analytics en la comunidad de People Analytics Latinoamérica. Y tengo una amplia experiencia, un poco más de 13 años trabajando en temas de analítica de datos desde diferentes perspectivas y los recientes años trabajando en áreas de recursos humanos, ¿sí? Entonces, por si requieren, pueden contactarme también por LinkedIn para alguna consulta adicional sobre el tema, sobre People Analytics o sobre algún tema relacionado a la analítica. Entonces, vamos a iniciar. Como es el último espacio, de hecho, tengo un par de consultas dinámicas que la vamos a ir realizando a medida que vayamos avanzando en la presentación. Quizás estas horas han sido bastante densas, pero voy a agregar, como les digo, 2 consultas para agregar un poco más de dinamismo, ya que prácticamente estamos en el último espacio del evento. Entonces, ¿qué se entiende por People Analytics? Es una pregunta que muchas personas que están incursionando el tema en analítica de datos dentro de recursos humanos se suelen hacer. Todavía no se termina de comprender exactamente cuál es el alcance, por dónde empezar, cuál es el tipo de beneficio que podría obtener. Entonces surgen muchas consultas y es natural, porque de hecho, si entendemos e investigamos un poco más sobre People Analytics, probablemente van a haber información a partir del año 2016-2017. Es más, en Europa, donde la disciplina ya ha venido desarrollándose con mayor tiempo de anticipación, tenemos especialistas que no tienen más de 4 o 5 años de especialización. Entonces, sí es importante tener en cuenta de que si no se sabe nada sobre el tema, es natural. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso de evolución de la disciplina. Un poco para ponerlos en contexto, cómo es que empezó People Analytics y en qué momento estadio estamos en la actualidad. People Analytics nació por la necesidad de la información. Al inicio, sí, cuando siempre se requiere gestionar información, se contaban con reportes tradicionales, pues lo que se prepara normalmente en formatos ya conocidos, muy básicos, lo que conocemos nosotros como los basics, ¿sí? Y luego fueron tomando medida en cuanto a necesidades muy específicas como los reportes ad hoc. Esos informes ad hoc que son creados y diseñados para una necesidad puntual empezaron a evolucionar en el tiempo. Y luego se empieza a crear una necesidad ya puntual de no solamente tener información muy descriptiva, sino tener información de indicadores de gestión que corresponden a dashboards, en prácticamente trabajar con KPIs en dashboards. Entonces, se empezó a generar este tipo de necesidad en donde podamos identificar KPIs o métricas relacionadas a gastos de personal, contratación, los indicadores típicos que se gestionan en recursos humanos relacionados a rotación, a headcount o a FTEs, temas de selección, capacitación y todo lo que encapsula recursos humanos. Pero en el tiempo, las personas que hacen su gestión se dieron cuenta de que no era suficiente tener información descriptiva en indicadores. Querían hacer más análisis y para poder hacer más análisis y responder preguntas del por qué, se tenía que hacer más análisis avanzado y eso solamente se podría lograr con los modelos estadísticos o con los modelos de predicción, los modelos de pronóstico que hoy en día ya se están trabajando en recursos humanos. Entonces, estos modelos descriptivos, estos modelos de predicción, ¿sí? Nos permiten a nosotros poder entender más sobre los datos, más sobre la información, ya no de una perspectiva de diagnóstico, de una perspectiva de análisis descriptivo, sino desde un análisis más profundo, desde la predicción, desde poder analizar qué podría pasar en el futuro. Entonces, desde el 2017 se ha venido hablando sobre la disciplina, sobre qué es lo que se puede lograr y cuál podría ser el beneficio que podría otorgar a las organizaciones.
Para poder aplicar People Analytics es importante tener en cuenta 4 componentes fundamentales. Y ojo, esto no quiere decir de que los factores exógenos o los factores internos no deban tomarse en cuenta. Y ahorita voy con los factores exógenos. Se necesitan de tener en cuenta 4 componentes importantes que tienen que ser evaluados para poder nosotros asegurar que cada iniciativa o proyecto que se vaya a gestar de People Analytics pueda tener futuro en la organización. Entonces, esos 4 componentes están dados por control o gobernabilidad de los proyectos de People Analytics, está dado por datos o información, está dado por competencias, capacidades, habilidades, y en el último punto, sí que es la punta de la pirámide, el valor que percibe la organización de People Analytics. Entonces, como les decía, existen diversos factores exógenos que podrían también involucrarse para poder tratar de entender cuál podría ser la problemática de implementar People Analytics, como por ejemplo, coyunturalmente hemos tenido que cambiar en el entorno de trabajo, hemos tenido que adecuar nuevas formas de trabajo y de alguna forma también podría impactar en la forma en la que trabajamos People Analytics, porque el alcance de nuestro análisis en cuanto a datos ha crecido. Ya ahora se está tomando información relevante de cuál es el equilibrio de un colaborador en cuanto a su vida personal y su trabajo, ya se está tomando la información en cuanto a evolución de su salud, entonces ya hay importantes datos que antes no eran relevantes para poder hacer analítica de recursos humanos. Hoy en día sí lo son, por eso es que los factores exógenos siempre tienen que estar considerados, ¿sí? Entonces, el desarrollo de estas dimensiones o de estos componentes asegurarán que la entrega de valor evidenciado en data e información pueda traer beneficios que puedan cuantificarse en la organización. Entonces, requiere de una especie de evaluación que hay que tener en cuenta para poder implementar proyectos de este tipo. Entonces, cuando hablamos de control o gobierno, ¿sí? Hacemos referencia al posicionamiento de los indicadores dentro de recursos humanos, hacemos referencia a la organización de los equipos y roles aceptados, a quién yo le pregunto cuando un dato no es correcto, a quién le debo preguntar si es que la información es muy confidencial, por ejemplo, banda salarial, y necesito incluirla dentro de un análisis de información, ¿a quién le debo consultar por ese dato? Cuando hablamos de la cultura analítica, ¿qué tan importante es que las personas que trabajan en recursos humanos puedan entender que el análisis de información puede llegar a ser muy crítico para su gestión y por tanto desarrollen en el tiempo ese mindset analítico que es necesario para poder hacer proyectos de este tipo? Stakeholders, ¿quiénes son aquellos interesados dentro de recursos humanos de que logremos implementar analítica de datos? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los objetivos? En cuanto a la plataforma tecnológica adecuada, también es algo que debemos tener en cuenta en esta dimensión de control, porque hoy en día la tecnología no debería ser un problema. Hoy en día la tecnología no debería ser un stopper, no debería ser una limitante para poder implementar proyectos de People Analytics. Tenemos plataforma tecnológica incluso hasta gratuita, open source, que puede descargarse directamente en la web y no requiere costo alguno. Entonces, la evaluación de la tecnología y su factibilidad va a determinar un punto importante para la implementación de estos proyectos. Y finalmente, la ética y los protocolos de seguridad de los datos. A medida que ha ido evolucionando la disciplina, nos hemos visto en la necesidad de poder asegurar lineamientos que nos permitan salvaguardar la confidencialidad de los datos que estamos utilizando para poder hacer analítica en recursos humanos. Muchas organizaciones consideran que, así como es importante y es muy confidencial trabajar en información de nuestros clientes externos a quienes les vendemos algún producto, a quienes les ofrecemos servicio, es igual de crítico o mucho más importante también la información de nuestros colaboradores, quienes son nuestros clientes internos. En cuanto al segundo componente relacionado a datos, y eso puede ser algo crítico, ¿sí? Porque finalmente los protagonistas de este tipo de proyectos son los datos, nos hacemos referencia a la calidad de los datos. ¿Qué tan importante es asegurar que el índice de la calidad de los datos con los que nosotros vamos a trabajar People Analytics realmente cumple los estándares que requerimos?
esa centralización de los datos que hoy en día puede ser un dolor de cabeza para aquellas personas que trabajamos con información. Cuando tenemos datos por islas, cuando tenemos datos que no están localizados en un solo lugar y que podrían traernos mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, mucho dolor para poder generar algún tipo de proyecto de este tipo. La plataforma tecnológica robusta que pueda hacerse responsable o que pueda dar respaldo a todo el procesamiento de la data que se requiere hacer para poder trabajar un proyecto de analítica de datos, por más sencillo que sea. Incluso hasta para trabajar en Excel tenemos que pensar de qué forma nuestros datos están almacenados, cuál es el tipo de flexibilidad que nos permite al usar el Excel y cuál es el tipo de conexión que podemos hacer para asegurar la calidad de los datos. Finalmente, el enfoque de análisis, si es que nosotros queremos hacer analítica descriptiva, queremos hacer analítica de predicción o queremos hacer analítica prescriptiva, ¿sí? A medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que uno es más complejo que el otro, pero el tipo de beneficio que se podría obtener es mucho mayor, por más que sea más complejo. En cuanto al tercer componente o dimensión de competencias, que está asociado a las habilidades y a las capacidades y tiene que ver con una de las preguntas que está haciendo una persona por el chat, tiene que ver con la gestión de la información. ¿Qué tan preparadas están las personas cuando gestionan información? ¿Entienden sobre la información? ¿Entienden sobre los datos? ¿Sobre su sensibilidad? ¿Sobre a quiénes hay que consultar por cada dueño del dato, por cada owner del dato? Esas competencias analíticas. Hoy en día existen cursos dentro de la compañía o dentro de la organización o institución donde estoy trabajando, en donde la analítica es algo considerado como crítico y por tanto las personas se las capacita y se las entrena. El data visualization o la visualización del dato, que muchas veces tiene un poder importante, tan igual como el storytelling, porque voy a contar una historia y voy a poder reflejar a través de la historia cuáles podrían ser los beneficios de los datos para la organización. Entonces, ¿qué tan importante es que las personas entiendan sobre el storytelling, sobre un correcto storytelling, sobre un correcto data visualization? Y finalmente, tenemos que enfocarnos en esa alfabetización de datos o conocidos como el data literacy, en donde hoy en día ya las organizaciones se están preocupando mucho por entrenar y por capacitar a las personas de recursos humanos para que entiendan la problemática de los datos y del análisis de información. Y empiezan a nacer dos roles importantes. El data translator, quien es una persona que traduce necesidades de diferentes áreas que no son de recursos humanos, pero quiere darle solución a través de los datos de recursos humanos, y el analytics translator, que es prácticamente un símil, en donde una persona traduce la necesidad de otras áreas que no son de recursos humanos y la traduce, finalmente la transforma a soluciones de analítica desde recursos humanos. Entonces, ¿qué tan importante es que esos roles sean identificados dentro de gestión de personas y que eso lo podría permitir un entrenamiento constante y una capacitación constante? Y en cuanto a la última dimensión, en cuanto a último componente, al que vamos a denominar valor, que estaba en la punta de la pirámide organizacional, cuando People Analytics realmente se conecta al plan estratégico de la organización, de la institución. ¿Por qué hago People Analytics? Debe ser para lograr algo. ¿Y cuál es el tipo de conexión que logro con ese resultado del proyecto? ¿Cómo lo conecto con el plan estratégico de la institución donde estoy trabajando? ¿Apunto a maximizar ingresos? ¿Apunto a reducir costos? Quizás a generar eficiencias. No es un secreto que desde el año pasado las organizaciones, debido a coyuntura, estén buscando la generación de eficiencias, maximizar sus eficiencias en el tiempo. Entonces, People Analytics desde recursos humanos podría ayudar también desde un enfoque a poder dar iniciativas y a poder generar insights de dónde poder coger esos ahorros o esa generación de eficiencias. Finalmente, se busca que la analítica sea percibida como factor clave dentro de recursos humanos para que sea aceptado los resultados de un proyecto de People Analytics, necesariamente tiene que estar conectado al valor que percibe la organización producto de este proyecto. Entonces, People Analytics ya no solamente para recursos humanos, sino People Analytics está dado para el negocio completo, para la empresa, para la organización, para la institución donde estamos trabajando. Entonces, ya es percibido de otra forma, porque como les decía, desde la perspectiva financiera de la institución, de la organización donde estemos trabajando, podemos lograr que
como se tienen objetivos de poder maximizar ingresos o poder reducir gastos y costos, People Analytics puede intervenir de esa forma directa a poder buscar oportunidades, a poder buscar iniciativas donde poder colaborar para generar eficiencias, para producir algún tipo de impacto directo a los objetivos corporativos organizacionales de más alto nivel. Ya no solamente trabajar como proyecto que da un soporte funcional o de soporte desde recursos humanos, sino salir, cruzar la frontera de recursos humanos para impactar directamente sobre la perspectiva financiera de la organización. Entonces, como les decía, vamos a hacer algo ágil. Vayamos a menti.com, www.menti.com, e ingresen el código 78761905. Menti.com e ingresen el código 78761905. ¿Sí? A ver. Menti.com e ingresen el código 78761905. Cuando ingresen a Menti.com, les va a pedir que ingresen el código. Ingresen ese código que les acabo de pasar y respondan la pregunta que les estoy haciendo por la aplicación. No voy a proyectar ahorita los resultados, voy a esperar un minuto para no sesgarlos y respondan la pregunta. ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla que tiene que ver con el tema que estamos ahorita conversando. Bien, ya hay 7 personas que acaban de responder. Hay más de 130 conectados, por lo tanto, deberían haber más respuestas. Vamos, anímense para hacer a modo de termómetro rápido la consulta, menti.com, e ingresen el código que les acabo de pasar por chat. Ya hay 17 personas respondiendo, ¿sí? 18 personas, 20 personas. Anímense, nos quedan unos segundos más. 22 personas, ¿ok? Entonces, la pregunta que se hace a través de esta encuesta breve y rápida es, tomando en cuenta los objetivos de su organización, ¿cómo se percibe finalmente el valor de la aplicación de este tipo de proyectos, de People Analytics, HR Analytics o como lo están llamando hoy en día? Entonces, voy a proyectar resultado para que lo puedan ver, ¿sí? 30 personas, 32 personas, y en realidad hay un gran diferencial, ¿sí? Las personas, la mayoría de participantes comenta de que lo percibe más y lo asocia más finalmente con el plan estratégico de la organización, lo cual es bastante bueno porque quiere decir, y ya se percibe, tal y como estaba en la punta de la pirámide, que hay un claro valor percibido, pero todavía no se entiende la problemática que hay debajo, ¿no? Que tiene que ver con capacidades, competencias, datos, control y gobierno. Pero sí se conecta directamente con el plan estratégico de la empresa. Para otras personas está asociado a la experiencia del colaborador, lo cual también es bastante bueno porque las personas que quieren hacer People Analytics están pensando en colocar al colaborador como punto de estudio, el poder buscar algún tipo de mejora en cuanto a su experiencia y están dando mucha prioridad y mucha relevancia al colaborador. Están buscando generar ahorros, quizás generar eficiencias en el tiempo, lo cual es un objetivo muy, pero muy válido. Muchas organizaciones están buscando esto desde el año pasado, que empezó coyuntura. Otras personas quizás están tratando de conectar con la maximización de ingresos, lo cual es también ideal y sí se puede, de hecho es lo más complejo desde recursos humanos poder identificar necesidades de negocio, pero sí se puede. Y hay algunas personas que comentan de que no perciben el valor todavía, quizás porque no han tenido la oportunidad de implementar People Analytics o porque todavía no queda tan claro por dónde empezar y cuál es el desafío que podría incurrir implementar este tipo de proyecto. Ok, entonces avancemos. ¿Cómo aplico People Analytics? Sí, la pregunta que más cuesta esfuerzo responder para aquellos que todavía no saben cómo empezar. Hay que tener en cuenta que si hablamos de People Analytics, estamos hablando de analítica dentro de recursos humanos. Por tanto, yo podría hacer una exploración total al 100%
de todo el ciclo de vida del colaborador, conocido como el Employee Lifetime Value, ¿sí? O el ciclo de vida del colaborador. Entonces, yo podría aplicar People Analytics en cualquier punto del ciclo de vida que tenga el colaborador en la organización donde lo vamos a analizar. Por tanto, yo podría aplicar People Analytics desde el momento prematuro de su reclutamiento o contratación para poder saber qué perfiles recluto en base a mi necesidad, para poder identificar perfiles de éxito en base a un desempeño previo que pueda tener como guía o como base, para seleccionar, para poder hacer más fácil su curva de aprendizaje y que su onboarding cueste menos, para poder lograr perfilamiento. En un segundo momento, cuando ya el colaborador lo tengo contratado en mi organización, con mayor razón aún, porque tengo mucha información del colaborador y me da capacidad de poder hacer más análisis de datos sobre él. Entonces podría trabajar por excelencia su medición del desempeño, podría gestar proyectos para poder ver cómo es que se puede monitorear o controlar su desempeño, para poder asegurar promociones o gestionar promociones, para poder asegurar la motivación, si es que mido salud organizacional o clima organizacional, para poder medir el relacionamiento, colaboración mediante la analítica relacional, conocida como los Organizational Network Analysis o los análisis de redes organizacionales, en donde yo puedo buscar medir el grado de relacionamiento y el tipo de relacionamiento que tiene un colaborador con otros, con pares, con diferentes colaboradores con los que se interrelaciona. Y en un tercer momento, cuando hablamos de la desvinculación, podría también hacer analítica, y de hecho es uno de los proyectos más, pero más demandados, los proyectos de deserción, en donde nosotros podemos explorar cuáles son las causales que nos permiten determinar en este momento que un colaborador puede renunciar voluntariamente. Entonces nos permite poder accionar de forma anticipada, teniendo conocimiento de en qué momento o cuáles son los patrones que cierto grupo de colaborador podría tener y que está próximo a renunciar. Sin olvidarnos, claro, de los componentes exógenos o componentes externos pintados de amarillo, que tiene que ver que la cultura organizacional tiene que ir acorde, en armonía con toda la implementación de este proyecto. La gestión del cambio, o conocido como Change Management, por su traducción en inglés, en donde se sabe que una organización rígida, una organización tradicional, una organización vertical, difícilmente va a aceptar rápido este tipo de soluciones y por tanto hay que hacerle un acompañamiento de gestión del cambio para que las personas puedan involucrarse en la implementación de estos proyectos, trabajar en los proyectos y finalmente aceptar sin problema los resultados. Y la gestión del dato, porque sin gestión del dato no podemos hacer People Analytics. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta cada vez que analizamos el ciclo de vida del colaborador per se para poder identificar proyectos de People Analytics. Ok. Contratación. Si es que hablamos de contratación, ¿qué nos llama la atención del People Analytics? ¿O cómo podemos tratar de sacarle provecho a este tipo de proyectos? ¿Qué valor tiene superar este desafío? Podemos nosotros saber a través de los datos contratar a quienes tengan más probabilidades de tener mejor desempeño. Si nosotros podemos saber el día de hoy qué perfiles tienen nuestros colaboradores de alto desempeño, podría servirnos de una guía para poderlos contratar en base a esas características, ¿sí? Podemos hacer que las personas nuevas se integren culturalmente mejor, con mayor alcance en nuestra organización. Podemos asegurar una mejor permanencia de estos colaboradores porque podríamos saber incluso a qué personas no contratar porque quizás tienen características sospechosas o características anticipadas de que podrían quizás renunciar en un tiempo menor al que esperamos. En consecuencia, también hay un mejor retorno a la inversión, porque si nosotros aseguramos su permanencia, quizás no estamos capacitando a personas que tengan con nosotros menos de 6 meses, quizás no estamos pensando en gastos logísticos o no estamos pensando en algún tipo de planeación de desarrollo de carrera profesional, sino que estamos tratando de contratar teniendo un buen ojo. En cuanto a la medición de desempeño, ¿qué debemos considerar para gestionar de forma eficiente la medición del desempeño? Y aquí viene un punto importante para las 4 o 5 personas que marcaron que buscarían implementar People Analytics para poder mejorar la experiencia del colaborador. Si nosotros colocamos al colaborador como punto de estudio, podríamos identificar a través de People Analytics aquel alto desempeño que caracteriza al colaborador
como un colaborador realmente valorado por la organización, como un colaborador de alto desempeño que la organización sí debe preocuparse por retener. Incluso podemos identificar roles críticos o posiciones críticas para la organización. Imagínate que supieses que una persona tiene un rol importante, pero no sabes que si es que realmente esta persona renuncia de forma voluntaria, de repente empieza a mover mucho los procesos dentro de recursos humanos o dentro de cualquier otra área de negocio. De repente el poder que tiene esta persona desde su posición es realmente crítico, pero no puede ser fácilmente percibido. Puedes conocer preferencias y palancas motivadoras para fidelizarlo. Podrías saber cuál es el tipo de preferencia que un colaborador tiene en la organización o cómo tú podrías fidelizarlo. Podrías saber que de repente no deberías buscar afuera perfiles para poder cubrir una posición, sino quizás deberías propiciar las promociones o los movimientos internos porque estás convencido en base a la analítica que aquellos colaboradores que han tenido posibilidad de poder hacer un cambio horizontal o vertical en su posición por promociones, están más fidelizados con la organización. Podías anticiparte a la deserción y, como te decía, podrías encontrar un perfil de éxito que te conecte con el momento de la contratación para que lo tengas de guía, para que sepas qué tipo de base utilizar antes de hacer una contratación en el momento de reclutamiento y selección. Y en el momento de la deserción, ¿qué necesitas considerar para hacerte esa famosa pregunta de la monetización? ¿Cómo yo monetizo el impacto de una alta rotación de talento? Que es una de las problemáticas grandes a las que las organizaciones hoy en día se están empezando a preocupar. ¿Cómo monetizas esa probable pérdida? Si es que tú aterrizaras realmente en base a gastos, en base a costos, ¿cuánto a tu organización le cuesta perder a un colaborador valioso y que no pensaba que iba a renunciar voluntariamente? Podrías, ¿sí?, tratar de estimar cuánto dejó la empresa de percibir porque una posición no estuvo cubierta en el momento oportuno. De repente fue una posición que vendía en el front con los clientes y de repente ya no estuvo a tiempo. ¿Cuánto se dejó de percibir porque hubo ausencia debido a la que la persona no estuvo y fue difícil poder encontrar una persona que lo reemplace? Podría saber cuánto costo invertido en capacitaciones se dio por la persona o quizás decidiste especializarlo en algún tema en particular y la persona renunció antes de tiempo. El costo invertido en el reclutamiento y selección de personal, esos costos logísticos y la estimación de esfuerzo. Quizás contrataste un headhunter para poder ubicar el perfil de la persona y la persona no te duró ni 6 meses en la posición. Y los gastos asociados a la desvinculación, de repente en temas logísticos, en procesos logísticos y demás, en los cuales podrías anticiparte antes de teniendo evidencia a través de los datos de qué personas o cuál es el perfil de colaborador que probablemente podría renunciar y tú podrías anticiparte. Entonces, suena bastante bonito todo lo que les estoy contando, pero requiere de un proyecto bien planificado, muy estructurado, tener en cuenta los 4 componentes básicos de los que le hablé al inicio, tener un control específico y sobre todo tener en cuenta de que un proyecto de este tipo lleva a podernos hacer preguntas, a cuestionarnos. Entonces, ¿qué pasos debo seguir yo para implementar People Analytics? Lo importante es que el equipo es un equipo multifuncional. Tienes que hacerte las preguntas adecuadas, levantamiento de hipótesis, levantar teorías y preguntarte y cuestionarte qué está pasando y por qué a través de los datos podría responder esa pregunta. Defines un objetivo clave del proyecto, quieres ver la rotación, quieres trabajar los perfiles de alto desempeño, quieres saber cuáles son los perfiles que te podrían ahorita ser útiles para contratación, identificas procesos, roles involucrados, identificas tus alcances de datos, tus datos de métricas, entonces ya empiezas ya a involucrarte en temas más específicos, en temas más densos relacionados a los datos. Quizás ya a partir del 4.º paso y del 5.º paso, ya empiezas a involucrar un equipo más especializado, ¿sí? Porque estamos hablando ya de la implementación del proyecto, en donde intencionalmente he pintado y coloreado de verde la validación de las hipótesis, en donde necesariamente llega el momento de la verdad y vas a poder saber si es que todo el trabajo previo que has hecho en cuanto a coordinación, a procesamiento de datos, realmente está
respondiendo tus preguntas. Entonces empiezas a validar tus hipótesis con los resultados de tu proyecto. ¿Para qué? Para que finalmente puedas comunicarlos y puedas desprender acciones. Entonces, el por dónde empezar también lleva preguntas en cuanto a tecnología. ¿Cómo es que yo me organizo en cuanto a tecnología? ¿Cómo es que yo puedo apoyarme en tecnología? ¿Qué tan complejo es el entrenamiento? ¿Qué tan complejo es el poder conseguir algún tipo de financiamiento? No tengo presupuesto en mi organización, contrato a alguien, pero esa persona necesita saber de cierto software, de cierta aplicación. Como les decía, hoy en día la tecnología no debería ser un problema, porque hasta en Excel se puede trabajar un modelo muy básico de regresión y eso no es un problema el día de hoy. Pero tenemos tecnología disponible en la web que no tiene costo, pero que implica sí un nivel previo de entrenamiento. Entonces sí es importante tener en cuenta que la tecnología es importante para poder realizar este tipo de proyectos, el entrenamiento también, y quizás debería hacerse un trade-off, ¿no? Una compensación. Si es que yo no trabajo con tecnología licenciada, trabajo con tecnología open source, que me puedo descargar fácilmente en la web, pero quizás ese costo, ese gasto que he ahorrado, podría destinarlo a capacitación o entrenamiento, porque si es que quieres trabajar con R o Python, que son gratuitos, sí necesitas tener algún tipo de conocimiento técnico sobre algoritmos, sobre estadística. Por tanto, quizás ese costo que estás ahorrando en cuanto a tecnología podrías destinarlo y podrías pensar en un trade-off. Sí, entonces la tecnología no debería ser un stopper, no debería ser un impedimento para implementar People Analytics. Es importante aterrizar por dónde empezar, qué usar, cuál es el recurso que tengo en la mano y cómo me organizo. Entonces, por otro lado, dentro de los factores exógenos que les venía comentando, hablábamos sobre la gestión del dato, sobre la cultura organizacional. ¿Qué tan importante es este tema? Y entramos al punto crítico de People Analytics, porque hoy en día es el gran desafío con el que se están encontrando los profesionales que nos dedicamos a este tipo de proyectos en las organizaciones donde estamos laborando. Hablamos de la cultura organizacional, pero de esa cultura data-driven conectada a la organización. ¿Cuándo es que la organización realmente confía en el dato para poder implementar estos proyectos? ¿Cuándo es que la organización coloca el dato como prioridad para poder tomar sus decisiones en base a los resultados que le muestras de datos? Entonces, implica un acompañamiento, implica un cambio de mentalidad y probablemente ese sea uno de los más grandes desafíos con los cuales las organizaciones se están encontrando para poder implementar People Analytics. Entonces, el ingrediente principal, los datos. Para poder hacer analítica de datos, necesariamente tenemos que hacer que los datos sean además del ingrediente principal, el protagonista, que sea visto como un activo estratégico dentro de la organización y por tanto preocuparnos por su tratamiento, preocuparnos por su recolección, por su gestión, por su mantenimiento, por su nivel de calidad. Entonces, el dato se convierte en un activo tan importante que demanda cuidados. Solo de esa forma, cuando el dato es percibido de esa forma, podemos asegurar que nuestros proyectos de People Analytics van a ser de calidad. Y para que la organización coloque o posicione el dato de esa forma, hay un largo camino que recorrer, ¿sí? Entonces, y probablemente sea el principal obstáculo con el que nos encontramos los profesionales que trabajamos con analítica de datos y en recursos humanos todavía tenemos esta brecha. Entonces, relacionado al tema de datos, vayamos con la segunda parte dinámica, sí, que es la última. Igual, nuevamente, menti.com, lo voy a colocar en el chat, ¿sí? Para los que se han conectado después, menti.com. Y ahora el código que van a colocar es el 2246 4606, igual, menti.com 22464606, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan ingresar al Menti y responder la segunda pregunta, que es la última, ¿sí? Entonces, la pregunta es bastante sencilla. La pregunta es bastante sencilla, es como la anterior, pero esta vez tiene que ver con datos.
Describe con una sola palabra el mayor problema relacionado a los datos. Ya hay 3 personas que han respondido, ¿sí? Anímense, hay 103, un poco más de 130 personas conectadas. ¿Okay? Todavía no voy a proyectar la pantalla para no sesgarlos, porque quiero que agreguen o que digiten esa palabra de acuerdo a su percepción, ¿sí? Y puede haber diferencia de opiniones porque cada realidad organizacional es diferente. Entonces, lo ideal va a ser qué opina cada uno, ¿sí? Y hay 13 personas que han respondido. La anterior encuesta la respondieron 46. Van 15 personas que han respondido. Y en unos segundos proyecto la pantalla para que se puedan ir viendo resultados. $23 personas. Más de una persona colocó que la seguridad sí es uno de los mayores problemas, sí es bastante crítico. Sí hay otras personas que si bien los conceptos pueden ser diferentes, pero están muy conectados. La credibilidad, la confiabilidad de los datos, la recolección, el orden. O sea, si se dan cuenta, los términos están muy relacionados. Hay distintos dolores relacionados al dato y es por esa razón que la organización que quiere implementar People Analytics realmente tiene que preocuparse por el dato. Hay más personas que han marcado calidad también. Calidad, seguridad han escrito, entonces es un dolor, un sufrimiento, un problema bastante común cuando hablamos de datos. El tiempo, la consistencia, versiones diferentes, la funcionalidad, la cantidad, si es que hablamos del Big Data, aunque finalmente cuando modelamos hablamos de Small Data, pero tenemos que analizar en algún momento volumen de información, versiones diferentes, la consistencia, la credibilidad, la comunicación. Perfecto, entonces 35 personas, ¿sí? Que acaban de responder. Entonces, cuando hablamos de las problemáticas que conlleva entender el tratamiento del dato y el poder que tiene el dato para poder hacer People Analytics, importante mencionar de que la gestión del cambio o el change management interviene directamente en estas iniciativas que nosotros queremos implementar. Y nos tenemos que responder preguntas para tener algún tipo de estrategia o plan de acción. ¿Cómo se puede impulsar la cultura del análisis de datos en un área de recursos humanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la gestión del cambio, las personas que trabajan con gestión del cambio nos tienen que ayudar para poder evangelizar a recursos humanos y entiendan que el dato es tan importante para poder hacer análisis y responder preguntas y agregar valor. ¿Cómo es que los líderes de áreas de recursos humanos apuestan por la confianza en los datos para tomar decisiones a partir de ellos? Cuando sus objetivos de cumplimiento de estos líderes estén asociados a los resultados que puede otorgar People Analytics, es que ellos apuestan por la confianza. Por eso es que en el primer momento mencionaban los objetivos organizacionales que puede responder los proyectos de People Analytics. Cómo las iniciativas se convierten en pilotos y los pilotos se convierten en proyectos sostenidos en el tiempo. ¿Cómo es que yo empiezo a gestar una iniciativa y realmente consigo un stakeholder, consigo un equipo de proyecto para sacar adelante un proyecto complejo de analítica avanzada? ¿En quién me apoyo? ¿Cómo le doy exposición a un proyecto de este tipo? ¿Cómo me aprueban el presupuesto para poder contratar a un científico de datos que me ayude con analítica profunda? ¿Cómo es que yo realmente hago realidad ese sueño de este piloto que finalmente se convierte en un proyecto? ¿Cómo se justifica la inversión del talento humano en capacidades y habilidades para implementar proyectos de esta naturaleza? Y de hecho es una pregunta que mucho me hacen. Me dice, ¿cómo yo justifico la inversión para poder contratar personas que sepan de analítica de recursos humanos si es que ahorita eso no es prioridad? Entonces, quizás vale la pena poder implementar algún tipo de quick win,
algún tipo de proyecto que muestre cuál podría ser el beneficio en el corto plazo para poder justificar cuándo yo podría contratar a una persona que me ayude, o cuándo yo podría incluso entrenar a las personas, pagar por una capacitación para que ellos puedan afianzar sus habilidades técnicas y puedan aprender a hacer este tipo de proyectos. Entonces, aplicar People Analytics y confiar en los resultados exige realizar un cambio de mindset. Sí, es obligatorio. Supone no entender los indicadores descriptivos, típicos y tópicos de recursos humanos que nos aporta el primer diagnóstico, la primera fotografía de una situación dada. Esa analítica descriptiva ya no es solamente la que necesitamos. Necesitamos dar ese doble clic, necesitamos entender y rebuscar en los datos qué más está pasando. Entonces, People Analytics debería debería finalmente dejar de ser un centro de costo para convertirse en un centro de eficacia, pues podría brindar respuestas necesarias para el negocio desde recursos humanos. Podría ser realidad esa necesidad que tienen los departamentos de recursos humanos de convertirse en un partner estratégico, en un socio estratégico para otras áreas que no sean recursos humanos, porque puede impactar directamente, identificando oportunidades de mejora desde recursos humanos para la organización. Entonces, cuanto a los retos y desafíos, sí, implica una evolución del pensamiento analítico, un cambio disruptivo del mindset organizacional, que se vuelvan data-driven, y eso nosotros lo podemos saber ahorita diagnosticando. ¿En qué momento se encuentra la organización donde estoy trabajando? Se responden preguntas del qué pasó y estamos solamente viendo indicadores de gestión, dashboards, en solamente monitoreamos KPIs o indicadores. Estamos en un momento básico, en un primer estadio. Si queremos pasar el segundo escalón, en donde queremos preguntarnos el qué pasará y responder preguntas del por qué, ya necesitamos hacer ese doble clic para hacer predicción, en donde se supone que la cultura del dashboard y del KPI ya es madura en la organización. Por tanto, se tiene un gobierno de datos muy, pero muy ordenado, la calidad del dato no es un problema y todo está controlado y supervisado. Probablemente la organización tenga que estar madura en cuanto a datos y a cultura data-driven. Y en un tercer momento, cuando hablamos de análisis prescriptivo, en donde ya pensamos en la automatización que sostiene nuestros procesos, la previsión es continua. ¿Pero qué implica? ¿Sí? Que en la organización ese pensamiento analítico haya evolucionado a tal punto que sí, agregamos mucho más valor a través de proyectos complejos, pero sí, el nivel de entrenamiento, de complejidad también es mayor. Implica una evolución y poder evaluar en qué momento nos encontramos hoy en la organización donde estamos trabajando.